かわいい、ありがとう。よかった。空の色はアイアモール、アイアモール。Hola, ¿qué tal? Soy Japón con Sandiael y hoy vamos a ver la reacción de los japoneses a su maquillaje de Catrina y al Día de Muertos. Un grupo de mexicanos y japoneses que aman México se han unido para poder llevar hasta Japón, hasta el otro continente, la cultura mexicana, en este caso la tradición del Día de Muertos. Todos nos apoyamos entre todos, así que vamos a ver qué tal se pone el Día de Muertos en Japón. Solamente son 2 eventos de los varios que existen en este país. Nuestro primer evento es el Día del Mezcal con Cielito Lindo, Día de Muertos, donde voy a maquillar de Catrinas, un maquillaje súper sencillo para los japoneses. Vamos a ver su reacción. Nuestros primeros maquillajes solamente van a ser los contornos utilizando solamente 1 o 2 colores, ya que tiene que ser un maquillaje súper rápido. Y aquí estamos en Cielito Lindo. Les dejo los datos abajito en la cajita de descripción. ¡Ay! ¡Ah! ¡Sugoi! 真っ白。かわいい、ありがとう。すごい。本当ですか？多分その洋服と髪型と。すごい。スープさんとまた違うのすごいだからイメージに合わせてね。すごい。すごい。可愛い。可愛い。あと。Así ya. Rápido, nada más así de arriba te lo remarqué y ya. Ay, ¿me puedo poner una pepita? Claro. ¿De qué color? Verde, negro, pues negro, blanco, blanco, blanco. Sí, porque Sí. ya tengo que trabajar. Sí. Ay, gracias. かわいい、ありがとう。よかった。ありがとう。みんな。¡Ay! ¡Tan! ¡Oh my god! 前髪ない方がいい。まあ、うちでもお好きな前髪で。Espejo. ¡Wow! すごい。ありがとう。Sí. かっこいい。すごい。Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi soledad y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que ir, mi amor, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, que su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame, oiga mi llanto, cómo me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, está matando, ay, 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 ay. Ya son las 7
Ay, hijo, se me da la espalda. Desde las 3:15 que llegué, bueno, 3:30, mientras que saludaba y eso, hasta ahorita estoy maquillando y maquillando y maquillando. Bueno, vieron algunos que son los que pueden ver, pero muchos que también no pueden ver, pues también quedaron muy felices. Y se llama este maquillaje que les hice es one point, o sea, un punto, o sea, nada más sería el contorno, ¿no? Para poder maquillar más gente y que sea barato. Porque imagínense, para hacer un maquillaje así súper wow pro, pues lleva horas, ¿no? Porque ese sí ya son más base blanca y ese que lo otro, ¿no? Además son puntos así indispensables y les encantó. Y está padre porque me van a batallar menos en quitarse el maquillaje. No usamos mucho negro, usamos colores. Entonces no te va a sacar toda la cara negra. Les hice en contorno y luego con sombras le puse aquí, aquí para arriba, con sombras, aquí como degradado ya con el tono de piel, más las flores aquí, ¿no? O lo que se tenga que hacer. Les pegué una calcomanía aquí, les puse unos puntitos y ya, para que fuera rápido y barato, ¿no? Para que la gente se anime también a maquillarse. Porque luego maquillajes más complicados pues son más caros, además pues no vale la pena. Pues todos están felices, todos están muy felices con sus maquillajes. Ya me están contratando para el próximo año, de hecho. Ay, el próximo año. Es guacamole, pero guacamole con sal de chapulines, con chile y hierbas. O sea, había pedido uno. Mini tlayuda. 3 gotas de mole, son mole de negro con pollo, mole almendrado con lengua de res y mole verde con pato. Y el postre del día, churros con helado sabor de pan de muerte de chocolate. Ay, se me antojó, la verdad. A comparación de Estados Unidos o otros países, el Día de Muertos es una tradición mexicana que no está aún presente en la cultura japonesa. Es por eso que un grupo de japoneses que aman México y de mexicanos hacen esto posible para que poco a poco los japoneses sepan más de México. Ahora estamos en un evento de Catrinas Shibuya Stream Hall por PR México. Es una empresa que se dedica a promocionar México en Japón. Y aquí vamos a tener un desfile de Catrinas. Aquí tenemos a Chelly, que es la encargada, que es la persona que hace posible todo esto, que está maquillando a Tomo. Tomo es una japonesa que le encanta México y tenía muchísimas ganas de maquillarse de Catrina. Era su sueño, imagínense nada más. Ya ha estado en México, pero lamentablemente no había estado en el Día de Muertos, así que ahorita está cumpliendo su sueño. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómoですか? いい感じです。やってらっしゃい。ありがとうございます。はい。どうですか? 可愛い。bonita. Dándole así un toque muy elegante. は対照的なクラシックなカットにより大胆なデザインとなっています。ジャケットは特にウエストとヒップのですね。お尻の部分がちょうどボリュームがあってでもとても好きなプラスはnuestra amiga Sandy. Gracias. Lamentablemente, como yo estaba en escena, no les pude grabar todo el desfile, pero va a haber otro evento de Catrinas, ahí sí les voy a grabar un poquito más a detalle. Pero vean todos los diseños hechos por Chelly, todos los trajes que ven aquí, todo el maquillaje, hasta el más mínimo detalle como los aretes, los zapatos, todo es pensado por Chelly. La verdad, muchas felicidades a Chelly, tenemos su entrevista aquí también en el canal. La explicación de este evento fue tanto en español como en japonés. Y para que el japonés pueda entrar un poquito más a lo que es México, la cultura mexicana, pues se hace una fiesta que a nosotros nos encanta para que puedan disfrutarlo y puedan ver un poquito de cómo se vivió el Día de Muertos en Japón.
それ変なの君が言う通りなぜか信じちゃう素敵なことさ僕だってインポートだとTacos, tacos, pase por sus tacos. Por supuesto, en un evento mexicano pues tiene que haber tacos. Hoy tuvimos los tacos de 1000 tacos que estaban súper ricos. Venga y cómase un taquito para la felicidad. Y si sabes la Macarena, que es la música que está de fondo, ponme Yo viví, yo me sé la Macarena. Es de mi generación, para ver quién es de mi generación. Póngamelo ahí en los comentarios. Yonaguni, aquí está Yonagunis. Yonagunis. Yonaguni, Yonaguni, Yonaguni. Yonaguni, 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 Yonaguni. Baila la cumbia. Bueno, y esto fue todo por hoy. Todavía faltan algunos más eventos para el Día de Muertos acá en Japón. Espero traerles un videito más. También hubo vendimia de comida de pan de muerto. Vean, todo ese pan de muerto voló. O sea que también ponemos pues la tradicional comida que se come aquí en el Día de Muertos. También hubo una ofrenda. Todo muy bonito. Todo es por parte de mexicanos queriendo traer lo más natural aquí a Japón, que a veces no se puede porque no hay muchos ingredientes o no hay muchas cosas, batallamos mucho, pero hacemos todo lo posible. Vean la ofrenda, también se explica lo de la ofrenda, también hay eventos para explicar realmente lo que es el Día de Muertos, pero obvio tenemos que ponerle también fiesta para que al japonés le pueda interesar. Y eso es todo. Cuéntame tú cómo te la pasaste o te la vas a pasar para este Día de Muertos en tu casa, en tu fiesta, en tu ciudad, si algo parecido. ¿Fuiste al desfile de la Ciudad de México? Espero que sí. Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.